Buenos días, mi nombre es Pamela Gordillo y el día de hoy les voy a hablar sobre las estrategias contemporáneas que utilizan los inhibidores de mTOR en el trasplante de riñón de novo, cómo lograr los mejores resultados a largo plazo para los pacientes. Primero que nada, ¿cómo se manejan actualmente los pacientes en trasplante renal? La mayoría de los pacientes son tratados con tacrolimus y derivados de micofenolato. Los resultados que tenemos en estos momentos no son beneficiosos porque se tienen muchas necesidades que no son cubiertas, como por ejemplo la muerte o pérdida del injerto en un tercio de estos pacientes a los 5 años. La supervivencia de los pacientes es peor que por ejemplo el cáncer de mama o de colon en la actualidad. La vida media del injerto renal es de solo 10 años. En las biopsias que se realizan en los trasplantes, en los injertos se obtiene muchas fibrosis. Se tienen varias infecciones graves y tasas de malignidad insoportables. Y estas necesidades insatisfechas de baja incidencia de tumores malignos, también baja incidencia de infecciones, de rechazos agudos, y se necesita explorar nuevas estrategias para estos pacientes. Una de las estrategias que se ha estudiado ampliamente para superar estas necesidades insatisfechas ha sido el uso de inhibidores de la diana de rapamicina, que es conocida como mTOR. Estos son mecanicistas de novo, es decir, en mamíferos, con inhibidores de calcineurina en dosis bajas. Pero, ¿qué tipo de posibles beneficios generales o limitaciones existen para esta estrategia? Se obtienen 3 buenas oportunidades y ventajas con los inhibidores de mTOR, porque podemos reducir a los inhibidores de calcineurina y los datos que se obtienen hasta ahora muestra que existen un potencial para menos infecciones virales y menos neoplasia, que son 3 puntos muy importantes para resultados a largo plazo. La limitación que se debe aprender de inmediato es que los efectos secundarios dependen de la dosis, y uno de estos problemas ha sido lo que es la cicatrización de heridas, pero hasta ahora hemos aprendido cómo tratarlos. La otra limitación es que se obtiene una curva de aprendizaje. Con respecto a estos beneficios potenciales de esta combinación, ¿cuál es la experiencia en términos de función inicial del injerto y funciona a un largo plazo? En la experiencia que existe, aún no hay un aumento en la incidencia de la función retardada del injerto usando everolimus en un régimen reducido de inhibidores de calcineurina en receptores de trasplante de riñón de novo, y se ha demostrado en algunos otros estudios y en el estudio Transform. Se tiene evidencia de una función renal mejorada en el periodo posterior al trasplante temprano en pacientes que han sido tratados con everolimus cuyos niveles de exposición a inhibidores de calcineurina estuvieron consistentemente dentro del rango objetivo inferior de CNI, aunque esto no ha sido clínica o estadísticamente relevante. Sin embargo, la función mejorada esperada a 1 o 2 años con este régimen no se ha demostrado hasta la fecha en ensayos clínicos o en uso estándar en el mundo real. Muchos pacientes pueden beneficiarse de la función estable a largo plazo del injerto utilizando un régimen de CNI reducido que proporcione una buena tolerancia y adherencia a las visitas y una exposición moderada al fármaco. Sin embargo, después de muchos años de desarrollo, uno de los principales beneficios de esta combinación puede ser una gran reducción de las infecciones virales. Durante años ha habido indicios de que el everolimus se asoció con infecciones menos frecuentes por citomegalovirus, y ahora los 2 grandes ensayos que han sido publicados recientemente, que es el de Transform y Athena, lo han confirmado. Ambos ensayos también muestran una reducción de la infección por el virus BK, que fue un hallazgo que no estaba tan claro hasta ahora y también es muy importante. Una de las limitaciones clásicas en el uso de novo de un inhibidor de mTOR ha sido la posibilidad
de algunos problemas de la cicatrización de heridas. Al tener en cuenta que el mecanismo de acción del everolimus es bloquear la proliferación del complejo mTOR, que está involucrado en muchas actividades. Entre esto, el proceso de reparación involucrado en la cicatrización de heridas también está bloqueada por altas dosis de inhibidores de mTOR. Este es un proceso dependiente de la dosis, por lo que debemos de reducir la dosis de everolimus, evitar la exposición alta y una técnica quirúrgica cuidadosa también es fundamental para evitar el linfocele. De esta manera es importante el uso de drenaje en los primeros días y también el uso de suturas no reabsorbibles. Se debe de tener en cuenta que existe una categoría de pacientes obesos con índice de masa corporal superior a 30 que deben de ser excluidos para el uso de everolimus por complicaciones en la cicatrización de heridas. Muchas decisiones de trasplante sugieren la posibilidad de usar el inhibidor de mTOR más adelante en el régimen, ya sea algunas semanas o meses o incluso años después del trasplante. ¿Qué beneficios existen en usar este tipo de combinación desde el día 1? Según la literatura, el uso de novo es preferible si se desea obtener los beneficios, especialmente en términos de infección viral. No hay buenos argumentos para convertir de forma estándar en un momento posterior. Con la dosificación actual, en realidad no vemos muchos problemas de cicatrización de heridas. No es un problema y con la conversión tardía, al menos con el riñón con proteinura y función deficiente, no vemos grandes resultados con la conversión. Ha habido un ensayo denominado Ascertain que no logró ver buenos beneficios si cambia años después del trasplante, por lo que quizás los beneficios más importantes se logran usando esta combinación desde el principio. En ese ensayo en Noruega, la conversión fue en realidad un promedio de 5 años después del trasplante y especialmente en los riñones más pobres no hubo beneficio. La estrategia de novo es el principal camino a seguir. Sin embargo, si el riñón tiene una función renal razonable, no va a existir proteinuria y hay otras razones para cambiar, tal vez debido a los efectos secundarios intolerables de los derivados del micofenolato. Entonces no hay razón para no probar everolimus y reducir las dosis de inhibidores de calcineurina. Los estudios clínicos claves realizados con la intención de reducir la exposición a inhibidores de calcineurina comenzaron con sirolimus, quizá hace unos 15 años aproximadamente, pero no estaban bien diseñados en términos de lograr una buena reducción de inhibidor de calcineurina, porque sirolimus competía con el inhibidor de calcineurina por ser el primer fármaco, es decir, el fármaco principal. Entonces, esto inició algunos años de edades oscuras en el uso de mTOR sirolimus en este momento. Durante los últimos 10 años se han desarrollado buenos estudios con everolimus, especialmente el estudio Transform, y luego estudios con Athena utilizando una exposición más baja, es decir, dosis más bajas de inhibidor de calcineurina y exposición tanto de tacrolimus como de ciclosporina con un buen diseño. Buenos resultados como puntos finales que se han diseñado muy bien y han incluido muchos pacientes. El estudio Transform finalmente fue el ensayo más grande jamás realizado en el trasplante de riñón. Este tiene un diseño muy simple. Es un ensayo grande con 2.000 pacientes inscritos de muchos países de todo el mundo. Tiene 2 brazos. Los pacientes se asignan al azar durante las primeras 24 horas después del trasplante para recibir inmunosupresión convencional, ya sea tacrolimus o exposición completa a ciclosporina con ácido micofenólico. El otro brazo es el experimental. Es con inhibidor de calcineurina reducido, tacrolimus reducido o ciclosporina y everolimus 1.5 mg cada 12 horas con tacrolimus
y 0.75 miligramos cada 12 horas con ciclosporina. Así que estos dos brazos se comparan a 1 y 2 años y esto fue lo que se dice de diseño simple. El tema más novedoso en este ensayo fue en diseñar un punto final primario muy bueno, que era una combinación de dos factores. Porcentaje de pacientes tratados con rechazo agudo comprobados por biopsia a 1 y 2 años, especialmente a 1 año como criterio principal de valoración, más el porcentaje de pacientes que lograron una tasa de filtración glomerular inferior a 50 mililitros por minuto. Por lo tanto, este tipo de criterios de valoración combinados trató de superar ese problema de confiar solo en el rechazo agudo y solo en la función del injerto. Por lo tanto, la combinación de deterioro en la función del injerto y rechazo agudo tuvo un buen equilibrio entre ambos criterios de valoración y la combinación de ambos fue el criterio principal de valoración seleccionado o elegido para el ensayo. Y esto refleja exactamente lo que se quiere cuando se hace un trasplante sin rechazo y con una buena función renal. Ya, se podría resumir entonces los resultados de estos dos ensayos. En cuanto al ensayo Transform, como ya mencioné, se reunieron más de 2.000 pacientes de más de 42 países del mundo, por lo que realmente es un estudio muy importante. Los resultados son los siguientes. Everolimus más inhibidor de calcineurina reducido frente a MPA más el régimen estándar de CNI ofrece una eficacia comparable con una baja tasa de rechazo agudo probada por biopsia tratada, sin aumentar la tasa de anticuerpos específicos del donante de nuevo en los receptores de trasplante de riñón. Esto es muy importante porque esta información no fue proporcionada por el estudio anterior y las personas tenían miedo de ver aparecer anticuerpos específicos del donante después del uso de Everolimus, pero no fue el caso. Everolimus más inhibidor de calcineurina reducido no aumenta la tasa de nuevo de anticuerpos específicos del donante. Otra conclusión es que existe una incidencia significativamente menor de infección general, es decir, una infección viral que incluye el citomegalovirus y el virus BK. Reducción de dosis o interrupción de la dosis debido a infección en el grupo Everolimus más inhibidor de calcineurina frente a MPA más inhibidor de calcineurina hasta los 24 meses. Así que esto es demasiado claro en el estudio Transform. En cuanto al estudio Athena, se muestra una inferioridad de ciclosporina con Everolimus frente a tacrolimus con Everolimus o tacrolimus con MPA, con un fracaso del tratamiento a 1 año de menos del 25% frente al 13% o 10% respectivamente, especialmente debido a una mayor tasa de rechazo agudo con Everolimus y ciclosporina. Se ha aprendido que si queremos usar ciclosporina, existe una posible interacción con Everolimus, por lo que se debe comenzar con una dosis de 0,75 miligramos 2 veces al día, mientras que con el tacrolimus no hay interacción, por lo que la dosis debe ser de 1,5 miligramos 2 veces al día. Los niveles objetivo al principio de la primera semana deben estar entre 5 y 8 nanogramos por mililitro para ambos medicamentos, inmediatamente después del trasplante y luego de 2 meses entre 3 y 5 nanogramos por mililitro. Esto es muy crítico. Quedarse con una dosis baja después del primer mes porque no se quiere obtener lo que son los efectos secundarios. Athena mostró una tasa de infección por citomegalovirus de 6.2 en el brazo EBR con tacrolimus y de 2.5 en el brazo Everolimus con ciclosporina en comparación con más del 20% en el brazo convencional de MPA, lo que supone una reducción importante y tasas muy bajas con Everolimus.
El estudio también mostró que la tasa de infección por virus BK con ciclosporina fue aproximadamente la mitad de tasa observada en el brazo convencional con MPA y tacrolimus, y una reducción significativa del 22.5% al 17% en la combinación de everolimus con tacrolimus. El ensayo Transform, el más grande de los dos, con niveles de tacrolimus mucho más bajos, también mostró una infección por citomegalovirus muy baja en el brazo everolimus por debajo del 3%. Las infecciones por citomegalovirus fueron muy raras en esta combinación y eso fue independiente de las etapas virales del receptor y del estado de profilaxis. También aquí la tasa de infecciones por el virus BK observado en el brazo everolimus y más inhibidores de calcineurinas fue la mitad de la tasa observada en el brazo MPA más inhibidor de calcineurina, y en vista de la falta de opciones terapéuticas esto puede ser importante. En el ensayo Transform se puede decir que es mucho mejor usar everolimus en combinación con tacrolimus. No hay duda porque no hay interacción farmacológica. Entonces se está luchando por mantener el objetivo más bajo que dijimos, es decir, el mantenimiento entre 3 a 5 nanogramos por mililitro, al principio entre 5 y 8 nanogramos por mililitro. Si además se tiene una interacción farmacológica, esto se vuelve más complicado. El otro mensaje sería que se obtiene una herramienta para prevenir infecciones virales, y tal vez esto podría ser una forma de tratar la infección viral. Se tiende a detener la inmunosupresión cuando se tiene una infección viral, pero si por ejemplo tiene una BKV, convertir al paciente si no está a bordo o aumentar la dosis de everolimus podría ser otra opción. Otro aspecto positivo de esta combinación es que todas las combinaciones con el inhibidor de mTOR muestran una reducción de la nueva neoplasia si comienza con ellos desde el principio. Entonces, ¿qué pacientes se cree que se benefician de la combinación de inhibidores de mTOR y reducción de inhibidor de calcineurina? EBR en combinación con exposición reducida de CNI y esteroides en dosis bajas es un régimen adecuado para la profilaxis del rechazo del trasplante renal en la mayoría de los pacientes adultos con riesgo inmunológico bajo a moderado con manejo individual. Por lo tanto, se deben evitar pacientes con alto panel de anticuerpos reactivos, pacientes con DCA en el momento del trasplante, pacientes con alto riesgo de enfermedad renal primaria, como glomerulosclerosis focal y segmentaria, o pacientes con obesidad. Finalmente, los pacientes que se pueden beneficiar de esta combinación son la mayoría de los pacientes con bajo riesgo inmunológico, y el tema es buscar los pacientes que no se están beneficiando de esta combinación. Estos pacientes con obesidad y pacientes con DCA o efectos primarios, por lo que el 90% de los pacientes con bajo riesgo inmunológico podrían beneficiarse. Para alcanzar esta tasa de rechazo agudo del 10 al 11%, que es realmente impresionante con una dosis tan baja y una exposición tan baja a tacrolimus, ¿cómo se cree que se debe implementar la estrategia correcta? Se debe comenzar con la dosis clásica de tacrolimus, 0.1 miligramos por kilogramo. Luego, everolimus 3 miligramos al día. Después de 2 a 3 días comprobando el objetivo, que debe estar entre 5 y 8 nanogramos por mililitro para ambos fármacos. Al final de la primera semana debería haber al menos 5 nanogramos por mililitro, porque sabemos que si se realiza eso, el rechazo será muy bajo. En el seguimiento se puede ir más abajo y apuntar a 3 a 5 nanogramos por mililitro para ambos medicamentos. No se debe bajar la dosis a 3 nanogramos por mililitro y luego individualizar, porque tal vez el paciente necesite mantenerse más alto. Por eso es fundamental revisar el nivel.
Ya la principal preocupación de esta combinación son los efectos secundarios. ¿Cómo se cree que se podría prevenir o manejar los efectos secundarios importantes del inhibidor de mTOR en los problemas de cicatrización de heridas y proteinuria? El primer punto en la cicatrización de heridas, que es una gran preocupación, se origina en gran medida por la alta dosificación de inhibidores de mTOR en la fase inicial. No estuvo ausente, pero fue un pequeño problema en nuestros ensayos y hay una señal de que los pacientes que tienen sobrepeso, especialmente en combinación con diabetes, tienen un riesgo adicional de problemas de cicatrización de heridas y posiblemente estos pacientes deben ser excluidos del uso de inhibidores de mTOR. El segundo aspecto que se discute es la proteinuria. En el ensayo Transform hubo más proteinuria, pero este se limitó en gran medida a la proteinuria por debajo del medio gramo al día. Si los pacientes desarrollan proteinuria, especialmente si está aumentado, siempre debe tomarse en serio después del trasplante. Se deben realizar diagnósticos apropiados y biopsias posiblemente. Y si no se puede controlar con la inhibición de la enzima convertidora de angiotensina y se encuentran otras causas, se tiende a detener el everolimus, porque incluso si no es la causa, puede contribuir a la gravedad y posiblemente se suma al daño a largo plazo. Otro problema frecuente es el edema. Es frecuente en el trasplante clínico ambulatorio y tiene un gran impacto en la calidad de vida. Como la mayoría, primero se intentaría controlarlo con diuréticos, suspendiendo posiblemente los antagonistas del calcio. Los pacientes ocasionales pueden valer la pena intentar primero reducir el everolimus y en algunos se detendrá y en otra parte se encontrará que no fue la causa y el edema puede persistir. La neumonitis es otra preocupación. La incidencia fue baja en los ensayos, pero es un efecto secundario grave definitivo. El tema en estos casos es mantener las dosis bajas y tener un alto índice de sospecha y considerar si hay un problema y detener, refiriéndonos al tratamiento con everolimus, incluso si no se está seguro, porque si mejora, si lo detiene. Los lípidos no son un problema tan grande. Con las estatinas por lo general se puede controlar muy bien este problema y posiblemente no se debe de comenzar con everolimus en pacientes que tienen una anormalidad severa en el metabolismo. El último punto que se aborda es la trombosis. Es una preocupación recurrente. Se han acordado en las discusiones que los pacientes con un riesgo muy elevado, especialmente aquellos que tienen contraindicaciones por la anticoagulación, no deben comenzar con inhibidores de mTOR. Hasta la fecha ha habido una cantidad considerable de evidencia que apoya el uso de everolimus de novo más regímenes reducidos de inhibidores de calcineurina, especialmente everolimus con tacrolimus en receptores de trasplante renal. La experiencia y la confianza de los médicos a la hora de anticipar y gestionar los eventos adversos relacionados con la everolimus también está aumentado, como se ha destacado, lo que con suerte conducirá a que un mayor número de pacientes se beneficien de las ventajas que ofrecen estos medicamentos y este régimen, en particular la incidencia significativamente reducida de infecciones virales, especialmente infecciones por citomegalovirus y BK. Lo que es más importante, se queda por demostrar el potencial de una protección de nefronas, que fue uno de los primeros objetivos de la combinación. Aunque podría esperarse que la exposición reducida sostenida a inhibidores de calcineurina pueda ser beneficiosa para los pacientes a largo plazo, se debe de ver la evolución a largo plazo de estos ensayos. No obstante, los resultados de eficacia comparables y buenos con respecto a la supervivencia del paciente y del injerto y la función renal, la incidencia comparable de DCA de novo, que fue muy buena noticia en esta combinación, y el rechazo mediado por anticuerpos. La tasa significativamente reducida de infecciones virales al comparar everolimus e inhibidores de calcineurina reducido
Frente a los regímenes de exposición clásica completa, inhibidores de calcineurina más micafenolato respalda el uso de nuevo de este enfoque de tratamiento en la mayoría de los pacientes adultos con trasplante de riñón. Y eso ha sido todo. Muchas gracias.